Buenas noches, este es el capítulo 2 de la creepypasta, el diario de un asesino. Bueno, comenzaré. Estaba esperando a mis amigos que vengas a tocar mi puerta para salir, de una buena vez. Pero de pronto suena mi teléfono, y veo que era un número desconocido. En ese instante contesté, y dije: hola. No me contestaba, otra vez respondí: hola, usted me llamó. Y nadie me respondió. Pero lo que escuché, me puso los pelos de punta. Escuchaba en la línea respirar muy fuerte. En ese momento le corté porque me dio miedo. Pasaron 2 minutos, para calmarme, y en eso tocaron la puerta. Eran mis amigos. Pero antes de emprender el viaje, carguemos todos nuestros celulares para cualquier circunstancia. Fuimos bicicletas, porque no teníamos dinero para alquilar un vehículo. Ya cuando estábamos yendo se me vino a la mente ese dibujo que vi ayer en la noche. Yo me pregunté, ¿por qué hizo ese dibujo? Y lo soltó para que yo lo viera. Ya pasó 30 minutos y nos pusimos a descansar, porque el más pequeño de nosotros se cansaba muy rápido. Bueno, eso a mí no me molestó porque no quiera llegar tan apresurado. De ahí tuvimos muchas paradas porque algunos se empezaron a cansar también. Cuando llegamos al puente donde separaba la ciudad del bosque, en medio del puente encontremos aves y animales muertos. En ellos pudimos ver que en muchas partes de su cuerpo habían mordidas, pero estas mordidas no eran de animales, eran de guamos. Solo lo que pudimos hacer es grabarlo y tomarle foto. Ya cuando pasamos el puente, habían muchos caminos, no sabíamos por dónde ir, así que mi amigo sacó de su mochila un libro. Me acerqué para ver más de qué se trataba y era un libro guía del bosque. Me puse a leer porque ahora sí, no nos podíamos perder. Él leyó en voz alta, y esto es lo que dijo. Según el libro, el bosque tiene más de 400 años, y ninguna persona habitaba aquí. Solo el libro decía que solo 4 familias habían desaparecido. 3 de ellas ya se habían ido del bosque hace más de 10 años, y solo una familia se quedó ahí. El libro también decía que la familiar que se quedó había desaparecido, por eso es que no se tiene ninguna información de ello. Cuando terminó de leer, comencemos a desempacar todas nuestras cosas. Ya eran las 4 de la tarde, pero nosotros lo queríamos hacer más interesante la exploración. Iríamos de noche a investigar todo el bosque, así que esperemos a que la noche caiga. Hasta que eso pase, nos supimos a contar historia de terror y contar sobre nuestras vidas. Ya es de noche, todos ya estábamos preparados. Todos llevemos cada uno una linterna, baterías y una botella de agua. Dejemos las bicicletas en un solo lugar y juntas. En el transcurso de encontrar algo que investigar, el más pequeño de nosotros se puso muy asustado y muy pálido. Él nos decía que alguien nos estaba observando. Luego de calmarlo, nos pusimos otra vez a caminar y encontrar algo. Ya luego de 20 minutos de caminar, encontremos un pueblo. ¡Qué raro! Casas. En ese momento sacó su libro y vi que el libro no hablaba de ninguna casa. Nos adentremos en ese pueblo. No había luz, ni tampoco animales. Nos pusimos a gritar para ver si es que todavía vivían aquí.
pero nadie nos respondió. En ese momento, cada uno entró a una casa. Yo entré en una. En la sala principal no había nada. Entré en la cocina y tampoco había nada. En eso me pregunté, ¿será que alguien ya haya venido y se haya robado todo? Subí al segundo piso y encontré solo 3 habitaciones. Entré en la primera y no había nada. El olor era muy desagradable y pestilente, como si hubieran muerto muchos animales dentro de la casa. Ya no quise entrar al último porque el olor era insoportable, pero antes de irme a esa casa, escuché un susurro. Lo que escuché me asustó mucho. Lo que me dijo fue: no vayas ahí. Pues no me puse a pensar en aquello, y lo supuse como si hubiera sido alucinación, tal vez por el dolor de cabeza que tuve. Salí de esa casa. Pasaron 5 minutos para poder recuperarme. Y me dispuse a entrar a la que estaba al lado. Esta vez la puerta estaba trancada, entonces lo que hice fue retroceder un poco, e ir con todo para derribar la puerta. La suerte que tuve, por derribar la puerta a la primera. En eso, entré. En esta vez, sí habían todas las cosas. Era como si alguien estuviera viviendo ahí. En la sala principal, se encontraba alfombras viejas, y muebles destruidos con el tiempo. En la cocina, habían cuchillos, cucharas, alimentos y verduras en descomposición. Todo estaba en mal estado y muy oxidado, y lo más raro, era que no apestaba. Comencé a subir el segundo piso, y como también en la otra casa, había 3 habitaciones. Entré en la primera y era una cama grande, como para que entren el papá y la mamá. Entré en la segunda y solo vi una cama, pero esa cama era demasiado pequeña, que solo podía caber en esa cama un bebé demasiado pequeño. Entré en la tercera y última. Y en ese cuarto había 2 camas iguales. Pero en este cuarto tenía un televisor, esos de los antiguos en lo que se veía en blanco y negro. En una de las camas se encontraba un diario. No lo dudé, y me lo guardé en mi mochila. No les iba a decir nada a mis amigos. Dentro de 1 hora. Ya pasó 1 hora, y mis amigos comenzaron a llegar, todos muy emocionados por contarme lo que vieron. En ese momento, una señora salió de una de las casas, y comenzó a venir por aquí. Nosotros nos comencemos a asustar. La señora aceleró y empezó a correr, de una forma inhumana. En ese momento también comencemos a correr, llegamos a las bicicletas y nos fuimos. Corrimos tanto con las bicicletas que se nos cayeron cosas en el transcurso del camino. Por fin lleguemos al puente. Y no encontremos a los animales. ¿Será que alguien lo puso para asustarnos? Yo pude ver mi reloj y eran las 3 de la mañana. En el transcurso de ir a nuestras casas, todos estuvimos hablando sobre aquel hecho que nos pasó cuando llegué a mi casa. Y me acosté. Y me puse a pensar, ¿acaso ese dibujo de la casa tenía algo que ver con eso? Hoy es lunes por la mañana, me levanté tarde. Y tengo adolorido todo el cuerpo. En eso me recordé que tenía ese diario, lo saqué de mi mochila y quería descubrir qué albergaba ese diario. Bueno, gracias, aquí termina el segundo capítulo y de la creepypasta. En unos días subiré la tercera parte. Buenas noches.
Buenas noches, este es el capítulo 2 de la creepypasta, el diario de un asesino. Bueno, comenzaré. Estaba